congresista. ¿Coincide? ¿Cree que acá hay una infracción constitucional? Sí. ¿Ya desde el punto de vista político en el Congreso? Sí, correcto. Pero antes de eso, sí, no puedo sino rechazar las declaraciones que ha dado el señor Blume hace poco en una entrevista, acá mismo, en la cual ha calificado de subversivos, de revoltosos y ha hecho una confesión en vivo de que es el que ha pedido más represión, que casi es una confesión de un autor mediato entre todo lo grave que ha sucedido en diciembre del 2022 y enero del 2023. Me parece muy grave que una persona que además constitucionalista pierda el nivel de objetividad y siendo abogado de parte, incluso alrededor de este caso, termine haciendo una interpretación auténtica al estilo, creo, de un sector político muy acostumbrado a eso, para soslayar la responsabilidad política de Dina Boluarte. Pero yo quiero rechazar tajantemente lo que ha dicho porque desconoce, y me parece muy grave, que alguien que además ha sido integrante del Tribunal Constitucional, que creo que lo mínimo tendría que garantizar es velar por el cumplimiento de derechos y principios fundamentales, trate de esa manera a un sector de la población que ha perdido a sus familiares, que ha sido asesinado y que hay casos que en este momento aún están en la justicia sin que nadie responda absolutamente nada. Congresista, pero tomando el caso que usted señala y con la gravedad que implica, si la Presidenta de la República no pasó por un proceso de vacancia a propósito de ese caso, con mucha menos razón considera usted que esta aparente infracción constitucional, dependiendo el cristal con el que se mire, alcance un debate de vacancia en el Congreso. A ver, en su momento, cuando salió este tema, yo hice una labor de fiscalización como creo que corresponde. Hice un pedido de información. Esta respuesta que me brindó, que además ha sido pública en su momento. ¿La puede recordar? Claro, fue en mayo del 2024. Ofrecí una conferencia de prensa y está colgada en mis redes. Y yo solicité 4 temas a Secretaría de Palacio de Gobierno. La primera, sobre si había una licencia de salud. 2, si se había generado un recorte salarial. Tercero, que se me acredite qué actividades de manera específica y detallada se habían realizado en estos 8, 10, 12 días, ¿no? Semana y media, de ausencia, ¿no es cierto? Y finalmente, si es que había algún otro documento que pudiera, digamos, determinar qué había sucedido en ese tránsito. Lo que se me confirmó es que no había ningún documento de licencia de salud, por consiguiente no había ningún descuento salarial. Lo que se me mandó fue toda la información que en su momento los medios de comunicación evidenciaron, que era información que correspondía a visitas oficiales de otra fecha. Y se me remitió una resolución de normas que se habían publicado en ese ámbito, que, ojo, no corresponden estrictamente a la función de la presidenta. Entonces, es decir, como si, entiendo de lo que me dice, como si se hubiera, usando los términos, maquillado, ¿no? Así es. Hecho una cirugía estética de lo que se supone hizo la presidenta en aquel momento para justificar que nunca dejó de trabajar. Eso es lo que estoy entendiendo. Así es. Entonces, lo que ha sucedido en estos días es que ha habido un vacío de poder y las reglas constitucionales son absolutamente claras. Y en el caso de Dina Boluarte, ella tenía el deber de comunicar, digamos, al Congreso de la República esta ausencia o esta incapacidad temporal que tenía que ser, digamos, declarada por el Congreso. Su presidente del Consejo de Ministros señaló que más allá de la intervención estética que se realizó, nunca hubo vacío de poder, puesto que seguía despachando con ella remotamente. A ver, ¿cómo es que una persona puede despachar remotamente si es que ha sido intervenida? Nadie está cuestionando la decisión personal. Lo que se está aquí observando es que si aquí se ha seguido, ¿no?, el procedimiento constitucional establecido. Y lo que queda claro, ya a todo lo que ha salido a este momento, es que ha habido una intervención quirúrgica. Esa intervención ha significado que la señora no ha estado en el ejercicio del poder de manera efectiva y no se ha cumplido el procedimiento constitucional establecido. Nosotros hemos presentado una denuncia constitucional en mayo del 2024. ¿Qué ha pasado con esa denuncia constitucional? Nada. Está en la subcomisión de acusaciones presidida por Alianza por el Progreso. Entonces, al Congreso de la República no le interesa hacer un control porque claramente hay una mayoría que cogobierna con Dina Boluarte. ¿Cree que estas declaraciones del ex
premier Otárola puede cambiar esa percepción en el Congreso? ¿O no lo cree así? A ver, yo quisiera creer que eso pasara, pero es una mayoría que está acostumbrada a relativizar y a consentirle al gobierno que se puede mentir y se pueden vulnerar cualquier principio constitucional. O sea, ha sucedido con las muertes, que no se le ha querido hacer control, no se ha instalado ninguna comisión investigadora. Han sucedido con relación a lo que ha sucedido en Condorcanqui, con el ministro de Educación, que no ha hecho absolutamente nada. Hoy estamos nuevamente hablando de la gravedad de Condorcanqui. O caso Cofre, que no se dio facultad investigadora a la Comisión de Fiscalización. O sea, hay un conjunto de hechos que demuestran que el Congreso no quiere hacer equilibrio de poderes porque el Congreso, una mayoría que no ha ganado las elecciones, gobierna, cogobierna, ¿no es cierto? Y entonces se emiten leyes que terminan no siendo observadas por la señora Dina Boluarte y que varias de esas perjudican y son rechazadas por la ciudadanía. Pero dado lo que acabamos de escuchar hoy de Alberto Otárola, ¿amerita que usted interponga alguna otra propuesta en el Congreso de la República? Yo ya presenté la denuncia constitucional. Ajá. Para mí, esa denuncia constitucional tendría que haber sido tramitada en el marco que establece el reglamento del Congreso. No se ha tramitado. No ha pasado nada. Está ahí, presente. ¿Habrá ganado adeptos para su causa ahora tras lo que ha pasado hoy? Mira... ¿Cómo toma la temperatura del Congreso en este momento? Yo esperaría que hubiera, digamos, por lo menos, digamos, un mínimo de asegurar que este es un Congreso que quiere hacer y respetar fueros, competencias y hacer lo que tiene que hacer, que es fiscalizar y hacer control político. Pero lamentablemente los hechos van demostrando que no es así. Hoy estamos viendo alrededor de este hecho, en el caso concreto, de esta ausencia temporal de Dina Boluarte en el cargo, que se empiezan a hacer interpretaciones auténticas, como las que el señor Blum me ha dado, como abogado de parte, y como la cual otros políticos, ¿no es cierto?, pretenden empezar a decir que este no es un tema trascendente y que no hay que hacer nada. Entonces... ¿Y va a solicitar, por ejemplo, las actas de aquellas reuniones que remotamente sostuvo la presidenta con Alberto Otárola? Yo le he solicitado. Según le señala, siguió despachando siempre. Yo he solicitado. La información se me ha mandado. Lo que ahí se me ha trasladado son las actas, que es un resumen de un documento donde simplemente están los acuerdos. No es un documento que permite establecer qué preguntas o qué actuación ha desarrollado. Ahora, pretender decir que la virtualidad establece, eso es una mentira. Hay que señalar que la ley virtual establecida, que además es inconstitucional, que además presentamos una demanda de inconstitucionalidad con más de 30 congresistas en el tribunal lo convalidó cuando no debió convalidarse. Y ojo, esa ley inconstitucional validada por el Tribunal Constitucional fue establecida ¿para qué? Para que supuestamente la señora pueda salir fuera del país. Y desde el país pudiera hacer ese control. Entonces no se puede decir que, existe eso, entonces la señora puede entonces gobernar virtualmente. O sea, entonces, ¿qué tipo de ejercicio presidencial existiría en ese caso? Y la lectura política, irse a hacer un retoque estético en medio de una circunstancia difícil. El país atravesaba en junio, julio del año pasado, como lo seguimos atravesando ahora. O sea, no es que los indicadores especialmente sociales hayan mejorado demasiado, algunos económicos sí, pero el priorizar una cirugía estética en medio de esa circunstancia, ¿le provoca a usted alguna reacción? Sí, claro, es de absoluta frivolidad, de absoluta frivolidad. Es un gobierno que durante todo este tiempo ha mostrado ningún nivel de reparo frente a las muertes, ha mostrado frivolidad en muchas de las acciones, la cirugía, los Rolex, frivolidad, un gobierno frívolo, mitómano además, un gobierno acostumbrado a mentir, un gobierno acostumbrado a no rendir cuentas, a mostrar su cara al famoso vocero, que por cierto termina también creo que a ratos usurpando funciones. ¿No es cierto que habría que empezar también a revisar si realmente ese señor hace un trabajo de vocería o está terminando usurpando funciones de quien además debería brindarle explicaciones públicas al país? Para terminar, ¿usted cree que esto configura una causal de vacancia? La infracción constitucional para mí se ha cometido. ¿Cuál es la consecuencia de una infracción constitucional? La inhabilitación del cargo. Esa es la consecuencia de una infracción constitucional. Ahora, yo sí coincido que acá además, digamos, hay la comisión de presuntos delitos, entre la omisión de funciones, que efectivamente se extenderían incluso... ¿A los ministros también? Correcto,
porque finalmente son ellos quienes conocían de esta situación, no se comunicaron y decidieron pasar por alto la Constitución. Yo creo que aquí es importante algunas cosas, ¿no? Brevemente. Primero, ¿cumplimos o no cumplimos la Constitución? ¿Se controla o no se controla políticamente a Dina Boluarte? O Dina Boluarte va a hacer lo que le dé la gana, digamos, en el ejercicio del poder. Y yo creo que eso no puede permitirse. No puede haber un abuso en el ejercicio del cargo. Hay un último tema que quisiera tocar, ya no relativo a este, pero me lo mencionó antes de la entrevista y sí me parece relevante. Hay una serie de comunidades indígenas que están en pie de lucha contra la ampliación del REINFO. Usted se ha reunido con algunos de ellos ahora. Sí. ¿Quiénes son, a quiénes representan y por qué esa oposición férrea a la ampliación de esta ley? Sí, hoy día han llegado a Lima 17 líderes de pueblos indígenas. Huampis, Ashuar, Shawis, Conivos, han llegado muchos pueblos indígenas. Hoy día se han reunido, han estado presentes en el Congreso de la República, han expresado su rechazo a la ampliación del REINFO. ¿Por qué? Ellos no quieren, y es creo que absolutamente comprensible, que los territorios indígenas se siga extendiendo la minería informal, que para ellos es una minería ilegal, que lamentablemente está no solo deteriorando, sino amenazando la vida de la población indígena. Le han pedido al congresista Salguana que separe esta lógica de leyes que permiten la permisividad de la contaminación y casi la validación, digamos, de acciones ilícitas. Y han pedido tener una participación activa en esta ley de MAPE, ¿no es cierto?, que tampoco recoge sus voces y sus posiciones. Ojalá se escuche su voz. Gracias, congresista, por habernos acompañado. Ruth Luque, congresista del Bloque Democrático Popular.